En este ejemplo vamos a determinar el tamaño de la muestra para un nivel de confianza, con una población conocida desviación estándar. La desviación estándar de la población para la edad de los estudiantes de PC es de 26 años. Si queremos tener un 95% de confianza que la edad media de la muestra está dentro de los 5 años siguientes a la edad media de la población verdadera, ¿cuántos seleccionados aleatoriamente los estudiantes deben ser encuestados? Primero grabemos la información dada. Conocemos a la población, la desviación estándar es de 26 años y, por lo tanto, sigma es igual a 26. Sabemos que el nivel de confianza es del 95% y por lo tanto CL es igual a 0.95. Queremos que la media de la muestra a estar dentro de los 5 años de la edad media de la población verdadera y, por lo tanto, el límite es de 5 años. Estamos buscando el tamaño de la muestra, lo que significa que estamos buscando n. Sabemos por nuestro anterior trabajo, el enlace de error es igual a la puntuación z que corresponde al nivel de confianza veces la población desviación estándar dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y si tomamos esta ecuación y resolver para n, obtenemos el equivalente ecuación n es igual al producto de z cuadrado y sigma cuadrado, dividido por el cuadrado del enlace del error. Lo único que falta aquí es la puntuación z que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Así que mirando nuestra mesa aquí, para un nivel de confianza del 95%, la puntuación z es de aproximadamente 1,96. Ahora que sabemos que la puntuación z es 1.96, tenemos toda la información, tenemos que encontrar n. Tenemos n iguales, en el tenemos el producto del cuadrado de la puntuación z, y el cuadrado de la desviación estándar de la población, que nos da 1,96 cuadradas veces cuadradas de 26. En el denominador, tenemos el cuadrado del enlace del error, que nos da, dividido por el cuadrado de 5. Y ahora vamos a la calculadora. Necesitamos paréntesis alrededor de los numeradores. Tenemos paréntesis abiertos, 1,96 al cuadrado, veces 26 al cuadrado, paréntesis cerrar, dividido por 5 cuadrados. Entrar. Observe cómo no tienen un número entero. Tenemos un decimal, pero de este es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, debemos dar el resultado como un número entero, e independientemente del decimal. Siempre debemos redondear porque si redondeamos hacia abajo, el tamaño de la muestra no será lo suficientemente grande. Entonces, en este caso, decimos que el tamaño de la muestra debe ser 104. 104 estudiantes deben ser encuestados, con el fin de tener un 95% de confianza que la media de la muestra será dentro de los 5 años siguientes a la edad media de la población verdadera. Espero que hayas encontrado esto útil.